Bueno, muy buenos días. Cualquier problema con la conexión, por favor, nos dicen. Eh, el día de hoy, como la doctora Geisa dijo, vamos a hablar sobre puntos claves en la anestesia del paciente politraumatizado. Y para esta charla tuve la suerte de tener como asesor al doctor Juan Luis Ramírez. Bueno, de antemano les digo que las diapositivas están hechas con la temática de Halloween, obviamente, y también porque es un tema tan miedoso como el paciente politraumatizado. Listo. Entonces, para los que estamos acá en público, en cualquier momento nosotros nos puede llegar un paciente urgente que lo pisa un bus, ¿cierto? Y ese paciente al que lo pisa un bus nos llega a nosotros al quirófano con múltiples lesiones. Nuestra reacción normalmente, si no sabemos mucho sobre el trauma y sobre el manejo anestésico de estos pacientes, es qué miedo, ¿por dónde vamos a empezar? Yo les traigo el día de hoy esta propuesta de enfoque basada básicamente en la ATLS, pero enfocada para el anestesiólogo. Vamos a hablar primero algo sobre introducción, la vía aérea, después la respiración, la circulación, la discapacidad y la exposición, o sea, el ABCD del paciente, y terminaremos con algunas consideraciones específicas para la anestesia de los pacientes politraumatizados. Empecemos entonces hablando de la introducción. Recordemos que a nivel mundial es la principal causa de muerte, representa más o menos el 9% de las disfunciones anuales y es la principal causa de mortalidad en los menores de 45 años, representando casi el 60% de las muertes. Y las principales causas de estas muertes son lesiones no intencionadas, seguidas por suicidios y, en tercer lugar, homicidios. ¿Cuál es nuestro papel como anestesiólogos en el manejo del paciente politraumatizado? Tenemos tanto un papel administrativo como un papel de atención directa. El papel administrativo de nosotros es la coordinación de todo el equipo quirúrgico, también definir los procedimientos, cuál es la urgencia y en qué orden se van a hacer. Esto al final lo vamos a volver a decir. Y la localización de todos los recursos que puedan necesitar nuestros pacientes en un momento dado. Y también como atención directa, ya que nosotros estamos encargados de asegurar un buen monitoreo, una buena toma de muestras, un manejo adecuado de la vía aérea, obviamente la reanimación avanzada del paciente y algo muy importante que a veces se deja de lado, que es el tratamiento del dolor perioperatorio del paciente politraumatizado. La mayoría de las guías nos describen a nosotros como un grupo de expertos que, por lo tanto, debemos estar muy entrenados en este tema para poder tener un buen impacto sobre los pacientes. ¿Cuáles son las dificultades en la atención y lo que nos diferencian a nuestros pacientes de trauma de los pacientes a los que nos encontramos diariamente de forma electiva? Para empezar, los pacientes politraumatizados tienen obviamente daños en múltiples sistemas y eso hace que el anestesiólogo tenga que ser capaz de manejar problemas de múltiples órganos. Cardio, neuro, neumo, problemas relacionados con la coagulopatía. Entonces es un anestesiólogo que se tiene que enfrentar a muchos distintos problemas y también a distintas poblaciones, tanto pediátricas como gestantes, como adultos normales. Por lo general tenemos información muy limitada de los pacientes, ya que no hay tiempo para hacer una adecuada anamnesis y por lo tanto también tenemos un tiempo limitado para la optimización de los pacientes. Estos pacientes van a ser estómago lleno y acá les hago una aclaración de por qué son estómago lleno. No solo es porque no sepamos la última hora de ingesta, sino que la misma liberación de catecolaminas hace que estos pacientes tengan una disminución del vaciamiento gástrico y los pacientes, aunque no hayan comido nada, es posible que tengan estómago lleno al presentar ingesta de cosas distintas a comida, que hayan tenido ingestión de sangre, de tierra, de dientes, todo esto hace que tengamos que considerar siempre estos pacientes de estómago lleno. Y otro problema muy grande es que son lesiones que pueden tener lesiones ocultas que pueden aparecer en cualquier momento, en especial a considerar el neumotórax que se puede hacer evidente durante la intubación de los pacientes. Y la última dificultad grande es que por lo general los pacientes no se accidentan un miércoles a las 7 de la mañana, sino que se accidentan los fines de semana, en horarios no habituales, por la noche, cuando todo el mundo está ocupado, durmiendo, y hay que movilizar muchos recursos para poder atender a estos pacientes.
Entonces vamos a hablar sobre el enfoque de la ATLS, que es esencial para todos los personales médicos, incluidos nosotros los anestesiólogos, porque hace un enfoque muy bonito sobre cuáles son las lesiones principales que nos pueden matar al paciente en una hora que ellos describen como la hora de oro. Todos conocemos este modelo de la ABS, del ABCD. Vamos a empezar entonces hablando con la A. En este punto, nosotros tenemos que evaluar la respuesta vocal del paciente. Nosotros sabemos que si nuestro paciente tiene una respuesta vocal adecuada, tiene una vía aérea permeable. En tal caso de que no sea así, tenemos que buscar por obstrucción tanto en vía aérea superior e inferior y tenemos que buscar fracturas nasales. Nuestras acciones acá es succionar cualquier contenido orofaríngeo, permeabilizar la vía aérea por cualquier método, lograr una preoxigenación adecuada, que más adelante hablaré de esto, y asegurar la vía aérea. Y las ayudas diagnósticas que podemos tomar en este punto son la tomografía de columna cervical y de cara y la ecografía para la confirmación adecuada de la intubación. Como sabemos, nuestro objetivo como anestesiólogos es asegurar la vía aérea y garantizar una adecuada oxigenación tisular. ¿Cuáles son las consideraciones de la vía aérea en trauma? La preoxigenación siempre es indispensable, no siempre es efectiva. Ya les voy a decir por qué. Siempre, ya les había dicho, estómago lleno, por lo tanto, siempre vamos en una secuencia de inducción rápida en nuestros pacientes politraumatizados. Es más frecuente encontrarnos en vía aérea difícil en los pacientes traumatizados que en los no traumatizados. Esto, por ejemplo, por situaciones como la inestabilidad cervical y la presencia de collar cervical que puede evitar la apertura oral, o sangre o cuerpos extraños, e incluso el estrés de la situación hace que sea una situación más difícil. Despertar al paciente no es una opción. Como todos sabemos, en los algoritmos clásicos de vía aérea, ya sea la DAS, las guías canadienses o incluso los últimos publicados de este año de las guías de la ASA del 2022, todos hablan de que en presencia de una vía aérea difícil hay un punto en el que uno debe parar y pensar cuando uno logra ventilar al paciente. En ese punto en el que uno para y piensa, una de las opciones es tapo, despierte al paciente, posponga el procedimiento y después que esté bien preparado para esa vía aérea difícil, pues vuélvalo a intentar. En trauma, despertar al paciente y postergar el procedimiento no es una opción, ¿cierto? Y es por esto que nosotros en trauma siempre tenemos que tener disponible una vía aérea quirúrgica de forma rápida, ya que no vamos a poder despertar al paciente. Hablemos un poquito de la preoxigenación. Ya les dije, siempre es indispensable, pero no siempre es efectiva. Y eso es porque pueden haber muchas lesiones que nos disminuyan la capacidad residual funcional o que por el contrario nos estén aumentando el shunt fisiológico del paciente y que hagan que esta preoxigenación no sea efectiva. Lesiones torácicas, abdominales, costales, diafragmáticas, etc. Entonces, una pregunta para el público, tanto presencial como virtual, los que quieran participar. ¿Qué consideraciones deberíamos tener en el paciente en el que no podemos preoxigenar? O si nadie sabe, nadie opina. Los muchachos, el grupo de residentes, alguien que nos quiera colaborar con esto. Sí, acá ya Daniel Gallego, profe, va a empezar a hablar. Ah, fantástico, No, hágale pues, dale. solo que quería aclarar, Juan, si es preoxigenación por cuestión de tiempo, porque no puedes preoxigenar, porque no puedes, no tienes vía. Pues porque... Por cualquiera de las razones, o sea, un paciente en el que no puede preoxigenar porque tenemos estas lesiones o porque si es una vía aérea tan emergente que tal vez no tenés el tiempo suficiente para... Eso. Entonces, por acá, María Garcés, una de nuestras R1, dice que debemos optimizar nuestro primer intento de intubación para que sea el mejor. La otra opción sería aplicar una técnica de oxigenación apneica. La oxigenación apneica. Listo. Entonces, me gusta mucho esto que dice Josué. Obviamente lo que dice María Garcés es muy importante. Nuestro primer intento siempre debe ser el mejor intento, pero en presencia de un paciente que yo no pueda preoxigenar, debo hacer considerar dos cosas.
Uno, a pesar de que se trate de una secuencia de inducción rápida, ese paciente, por su tiempo tan corto de apnea, es probable que haya que hacer una ventilación con presión positiva. En estos casos, hay que hacer una ventilación con presión positiva con la APL abierta a menos de 20 centímetros de agua, esto para evitar abrir el esfínter esofágico y por lo tanto hacer una distensión estomacal, y utilizando sí o sí la presión cricoidea para evitar también ese paso de aire al estómago. Y la otra opción es la oxigenación apneica por cualquiera de las técnicas que nosotros conozcamos, como Thrive o NodeSat. La oxigenación apneica la que deberíamos considerar siempre en nuestros pacientes politraumatizados, siempre. Bueno, ahora las medidas de protección de columna cervical. Como sabemos, nuestros pacientes nos pueden llegar con muchas lesiones y con limitación para la movilización de la columna. Entonces, entre las opciones que nosotros tenemos para proteger esa columna son la intubación del paciente despierto, que la vamos a dejar para aquellos pacientes cooperadores y que nos van a dar el tiempo suficiente para hacer un procedimiento de intubación despierto. Es decir, que el aseguramiento de esa vía aérea no es emergente. Segundo, la laringoscopía indirecta, eso por cualquier método, videolaringo, fibra óptica, estilete, intubación, luminoso, cualquier técnica. Realmente no hay estudios que las comparen ni que muestren mejores resultados neurológicos una con la otra. Y acá les traigo un asterisco muy interesante. Incluso con la laringoscopía directa, no se ha visto que se empeoren los desenlaces neurológicos de los pacientes, ¿cierto? Pero realmente nosotros seguimos utilizando esas medidas de protección de la columna cervical porque, pues, por el racional de la hiperextensión de la columna hay mayor daño de lesiones, así esto no esté reportado. Y también para curarnos en salud. Y la última maniobra, que siempre la tenemos que hacer independientemente de la técnica a utilizar, es la estabilización manual en línea. Esta consiste en quitarle al paciente la parte anterior del collarín cervical, mientras que otra persona estabiliza la cabeza del cuello, poniendo los pulgares sobre los arcos cigomáticos del paciente y el tercer y cuarto dedo sobre la parte occipital, apoyándose muy bien los codos sobre el tórax del paciente para tener mayor estabilidad si es que no tiene ninguna lesión pues a nivel del tórax. ¿Cuáles son las desventajas de una estabilización manual en línea? Pueden empeorar la visualización glótica y pueden hacer que el anestesiólogo aumente la fuerza de la laringoscopía directa y por lo tanto esa fuerza se vea reflejada en los tejidos blandos, incluso a nivel cervical. Este es entonces cómo debería ser la intubación del paciente. Una persona haciendo la presión cricoidea, una segunda persona haciendo la esterilización manual en línea y un tercer ayudante realizando la intubación del paciente. Les traigo a continuación, ya para acabar la primera parte, un algoritmo de manejo de la vía aérea del paciente politraumatizado, inicialmente publicado por las guías de la ASA del 2014, después modificadas por COTEP y nuevamente modificadas por mí y por el doctor Juan Luis este año, pues para esta presentación. Empezamos entonces con el paciente politraumatizado, en el que nos tenemos que hacer 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿nuestro paciente tiene una vía aérea difícil sospechosa? ¿Tiene una sospecha de una lesión de la vía aérea? Y 3, ¿sospechamos de alguna lesión de la columna cervical? Sí, tenemos que irnos para el manejo de la vía aérea del paciente despierto. Acá tenemos que ver si el paciente cumple con los siguientes 2 criterios y es un paciente colaborador, es un paciente que su intubación es una emergencia o no y tenemos el tiempo suficiente para hacer la intubación despierta. En caso de que cumpla con estos 2 criterios, entonces podemos hacer un abordaje de la vía aérea despierto. Hay otras guías que consideran que también deberíamos considerar como criterios la estabilidad hemodinámica del paciente y que si el paciente es capaz de mantener una saturación adecuada durante el procedimiento. Sin embargo, esto no es tan necesario como que sea colaborador y que no sea una emergencia. En caso de que logramos pues, hacer una intubación del paciente despierto por cualquier método, entonces nos vamos a los cuidados postoperatorios y continuamos pues, el procedimiento del paciente, pero en caso contrario, acá hay que hacer un acceso invasivo quirúrgico de la vía aérea de entrada. Vean que acá no hay un paso de empiece a probar otras cosas, empiece con dispositivo supraglótico, empiece con ventilación con máscara facial, no.
Acá de una no fue capaz, vía aérea quirúrgica. Si por el contrario desde el principio no sospechábamos una vía aérea difícil o se trataba de un paciente que no era colaborador o que tenía que ser muy emergente, entonces nos vamos para el paciente que tenemos que intubar posterior a la inducción anestésica. En estos casos siempre tenemos que considerar la intubación de secuencia rápida, la presión cricoidea, la estabilización manual en línea y la oxigenación apneica. Tenemos los intentos de intubación descritos por las guías, que son el 3+1, y en caso de que fallemos esa intubación, tenemos que empezar a intentar la ventilación con máscara facial. Si no somos capaces, empezamos a utilizar los dispositivos supraglóticos. Y ya, si logramos ventilar con cualquiera de los dos anteriores, ya sea máscara facial o dispositivo supraglótico, nos vamos para la vía no urgente, que es la que está en verdecito, y son los pacientes que tenemos una intubación fallida, pero que logramos contemporizar porque lo logramos ventilar de alguna forma. En estos pacientes tenemos que buscar un enfoque alternativo para la intubación. Acá no está la opción de despertar al paciente, no está. Acá es la videolaringoscopia, intubación por supraglótico, vía aérea quirúrgica, lo que sea. No se recomienda ni la despertada del paciente ni tampoco la intubación a ciegas. Y si por el contrario entonces no nos logró ventilar el paciente por ningún método y estamos frente a una situación de no ventilación, no oxigenación, pues ahí la respuesta es muy fácil, vía aérea quirúrgica de manera rápida. Con eso terminamos entonces nuestro enfoque de la A para el anestesiólogo y seguimos algo muy corto sobre la B, que sería la respiración. En este punto tenemos que hacer un muy buen examen físico del paciente, no nos podemos confiar de que el paciente nos lo subieron de urgencia ya con todas las lesiones descartadas, sino que tenemos que volverlo a buscar y ver que no tenga un neumotórax, atención, un neumotórax abierto, un tórax inestable, una obstrucción de la vía aérea, un taponamiento cardíaco, que serían las lesiones que en la B nos pueden matar al paciente. Las acciones que tenemos que tomar en este punto es una ventilación mecánica protectora, una colocación de una toracostomía o toracocentesis por aguja, dado sea el caso, y las ayudas diagnósticas que nos pueden ayudar son el FAST extendido y la gasometría arterial. La ventilación protectora de estos pacientes se hace con un volumen corriente, como todos conocemos, de 6 a 8 cc por kilo, y un PIB que inicialmente deberíamos intentar ser lo más bajo posible. Ojalá iniciar en 5, pero hay fuentes que describen que uno podría intentar más bajo si el paciente está hemodinámicamente inestable, y una vez logremos la estabilidad hemodinámica, irlo titulando hasta tener el PIB ideal del paciente. La circulación, en este punto me va a tomar un poco más, ya que acá nosotros tenemos muchas formas de influir en el paciente. Esta diapositiva un poco mórbida la traigo así para que a todos se les quede muy claro que el shock hemorrágico es la segunda causa de mortalidad en los pacientes politraumatizados. Y más importante aún, es la primera causa de mortalidad prevenible con trauma. Y todos nuestros pacientes tienen un shock hemorrágico hasta que nosotros demostremos lo contrario. También tomar en cuenta que nuestros desenlaces con respecto al shock hemorrágico van a depender de la velocidad de atención. Y cada minuto en el retraso del inicio de una transfusión masiva nos va a aumentar la mortalidad en un 5% en un paciente que tenga una hemorragia grave. Vamos a hacer la evaluación de la perfusión de todos los tejidos por todos los métodos, nivel de conciencia, llenado capilar, los signos vitales e incluso la respuesta a líquidos. Y acá las acciones son parar el sangrado por cualquier método, ya sea torniquete, cirugía, radiología intervencionista, obviamente lograr un acceso intravenoso adecuado, la resucitación con fluidos calientes y el concepto de patient blood management, que sería en este concepto, protocolos de transfusión masiva, que ya hablaremos más adelante. Y obviamente buscar ayudas diagnósticas que nos logren ubicar el sitio del sangrado, y pues también para las transfusiones y las guías de nuestras metas hemodinámicas, que son hemoclasificación, pruebas cruzadas, test viscoelásticos y estudios de coagulación estándar. Todos en algún momento de nuestra carrera hemos visto esta clasificación de la ATLS, que lo que pretende es decir cuál es el estimado del volumen sanguíneo perdido, que se va de clase 1 cuando el paciente tiene un shock leve a clase 4 cuando ya tiene un shock hemorrágico que pone en riesgo la vida.
Digamos que esta clasificación ha sido cambiada mucho, inicialmente con menos variables, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, estado mental. Bueno, posteriormente se han ido añadiendo más, como diferencia de la presión de pulso, el déficit de base, la respuesta a los bolos de líquidos, etc. Todos la conocemos, tiene muchas deficiencias. Primero, se ha descrito en la literatura que uniformemente más del 90% de los pacientes no se pueden clasificar en un mismo estado de shock. Esta clasificación subestima la discapacidad mental, mientras que sobreestima la taquicardia para la clasificación del shock. Y los signos vitales aislados no van a ser fiables en la evaluación del shock hipovolémico. Y nosotros tenemos que ver al paciente como un completo y no solamente con los signos vitales. Tanto así que la frecuencia cardíaca solita no nos va a decir si el paciente va a necesitar o no una transfusión masiva. ¿Qué recomiendan hoy en día la mayoría de las guías? Índice de shock, definitivamente, que como todos sabemos, empieza a ser significativo a partir de 0.9. Y muchas personas la describen, también la dividen por grupos, 1, 2, 3 y 4, y que a medida que aumenta este índice de shock, también aumenta la mortalidad. Es el recomendado hoy en día por la ATLS y por las guías europeas del paciente que está sangrando y con coagulopatía posterior al trauma, publicadas en el 2019. Hablando también de la coagulopatía por trauma, cuando nosotros tenemos un paciente coagulopático, la mortalidad nos va a aumentar de 2 a 4 veces. Y de los pacientes que nos llegan a nosotros sangrando, el 25%, es decir, un cuarto de esos pacientes van a tener una coagulopatía por trauma. Es decir, eso es muy frecuente. Y si no nos llegan y en urgencias le dieron cristaloides a más no poder, entonces se la van a desarrollar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para uno tener una coagulopatía por trauma? Paciente acidótico, un paciente hipotérmico, un paciente con una presión arterial sistólica menor a 70 y que sea una clase 3 o 4 de la clasificación de la TLS. Acá, con respecto a la evaluación del sistema hemostático, hay tres, digamos, esferas grandes. Una es la presentación clínica, dos es las pruebas estándar de laboratorio y tres las pruebas viscoelásticas. La presentación clínica nos sirve para evaluar si el sangrado es un sangrado quirúrgico o no quirúrgico. El sangrado no quirúrgico, que sería el de una coagulopatía, sería un patrón difuso, sangra por todas partes, es generalizado. Y acá el problema es que se consumieron los factores y es lo que hay que reemplazar. Y el sangrado quirúrgico es el paciente que sabemos que lo que requiere es una hemostasia mecánica y que se puede llegar a también a necesitar protocolo de transfusión masiva, ya que por el volumen de sangrado también podría llegar a desarrollar una coagulopatía por consumo. En segundo punto están las pruebas estándar. Las hemos utilizado durante toda nuestra historia como anestesiólogos, las seguimos pidiendo todos los días, TPI, INR, TPT, recuento plaquetario fibrinógeno. Tal vez debamos llegarnos a reconsiderar por qué las estamos pidiendo, porque en el contexto de trauma no muestran la extensión ni el origen de la coagulopatía. Los resultados son muy tardíos en una situación muy dinámica. Cuando esos resultados nos llegan, ya el paciente que nos están mostrando sus exámenes son distintos al paciente que nosotros tenemos en ese momento en la cama. No tienen validación realmente por estudios y tienen muy baja sensibilidad y especificidad. Tanto es el problema que esta revisión sistemática publicada en el 2015 habla de que ya las pruebas estándar de coagulación son parámetros históricamente establecidos y que hoy en día no están apoyados por la evidencia, tanto para el tratamiento de la hemorragia como para los pacientes politraumatizados. Es por esto que hoy en día realmente el estándar de nosotros y el pilar debería ser las pruebas viscoelásticas, ya sea Rotem o tromboelastografía, para el tratamiento de los pacientes con coagulopatía por trauma. Estas sí tienen estudios, sí han sido validadas y sí muestran resultados como la disminución de la administración de hemoderivados, que son a la cabecera del paciente y por lo tanto son más rápidas y que nos definen la etiología del sangrado. Bueno, hablando sobre los accesos vasculares, todo nuestro paciente politraumatizado debería tener por lo menos 2 accesos periféricos, ojalá 16 gauge o más. Sin embargo, algo que sí dicen muchos artículos es, esto es lo ideal, pero usted tampoco se va a quedar media hora buscando un acceso venoso de gran calibre. Lo más importante, como les había dicho, también es el tiempo. Y si en el momento usted lo único que logró conseguir es un acceso 18 o 20G, pues quédese con eso mientras y ya a medida de que vaya desarrollándose el caso, busque accesos venosos de mayor calibre. Pero tampoco se tiene que quedar usted en peliculado que tiene que ser un 18, un 16 o un 14G y hasta que no se consiga eso, entonces no.
Siempre hay que temporizar al paciente. Para los catéteres venosos centrales hay que tener también un bajo umbral de colocación y en estos casos preferir el subclavio, ya que este va a ser uno que no se va a ver afectado en caso de los pacientes que tengan una sospecha de lesión cervical y que por lo tanto tengan un collarín cervical, pues no vamos a tener un problema porque vamos para la subclavia. Es una de las venas que va a mantener la permeabilidad incluso en el paciente hipotenso. Rara vez se va a afectar por trauma ya que va a estar protegido por la clavícula y algo muy importante, la colocación de estos catéteres no debe retrasar el inicio del procedimiento. También está descrito que en los adultos podemos considerar los catéteres intraóseos en caso de que ninguno de los anteriores haya resultado. Estos tienen una tasa de administración de fluidos muy lenta, como de 2 a 3 cc minuto, pero nos podría servir para la administración de medicamentos. ¿Qué piensa el público sobre las reglas de asepsia en los casos emergentes? Paciente que nos llega chocado, clase 3, clase 4, que lo tienen que llevar a cirugía ya, y usted no ha podido lograr un catéter venoso periférico y está pensando en un catéter central. Piensa que nos deberíamos lavar las manos, poner el campito, tomarnos todo el tiempo necesario o no es algo que deberíamos vivir en todas las situaciones. Poniendo el catéter, pero una vez se tenga controlada la emergencia, creo que ese catéter se debe cambiar, pues si es necesario evaluar si es necesario tenerlo, y si es necesario se debe cambiar, porque si es una fuente de infección. Bueno, por acá Laura, una de nuestras R1, dice que lo que deberíamos hacer es no obviar del todo las reglas pues, de asepsia, sino como llevarlas al mínimo y cambiar ese catéter tan rápido sea posible. Pues esto es lo que describe la literatura y lo llaman línea de trauma. Una línea de trauma es ese paciente que por tiempo no podemos tomar todas las reglas de asepsia y debemos lograrlo tan rápido como sea posible. Consideraciones. Apenas entreguemos ese paciente a UCI, decir, doctor, este catéter central de este paciente es un catéter puesto bajo normas no asépticas y se debe cambiar tan pronto sea posible. Bueno, sigamos ahora con un tema un poquito más largo, que es el problema de los líquidos en los pacientes con trauma. Como todos sabemos, los cristaloides tienen muchos problemas, hemodilución, nos pueden causar hipotermia, nos pueden empeorar la hemorragia por distintos mecanismos. Uno, nos daña los coágulos. Dos, nos puede revertir esa vasoconstricción compensadora de los pacientes. Y tres, nos aumenta la presión arterial y venosa y por lo tanto la fuerza del sangrado. También nos pueden causar un desequilibrio electrolítico y por último nos pueden dar una coagulopatía que se va relacionada con el volumen infundido. A 2 litros de cristaloides se ha visto una incidencia de coagulopatía de 40%, mientras que a más de 4 litros la incidencia puede ser a más del 70%. La otra vez al público les pregunto, ¿cuál consideran ustedes que es el límite de cristaloides que uno debería poder infundir? En transfusión de hemoderivados. Hola. Pues idealmente, y según lo que uno lee en los protocolos de reanimación, es 20 cc por kilo, 3 bolos máximo, y luego de eso pensar en hemoderivados o hacer alguna otra reposición con otras soluciones. 3 cc por kilo por 70 kilos son 1.400. Sería para... En teoría eso es lo que dicen, pues eso es lo... Pues de 250 a 500 cc y ver cómo evoluciona pues para hacer una reanimación hipotensiva. Salgan de esta charla conmigo si algo, yo me quedo callado, no puede pasar ni la previsión del día decía 2000. Pero ya se sabe que los cristales son tan humanos que no debe pasar ni Bueno. se le quede ese concepto y no se pone por kilo porque es muy difícil. En general, todas las normas de trauma no llevan kilos. La presión crash, grave. Paella, y cristales de pulir. Como con lo que uno arranca. Ya después. Entonces acá la doctora Isabel Arias pues nos dio su correcta opinión
como sabemos, de 0.5 a 1 litro se asocia una disminución del índice de shock y por lo tanto desenlaces favorables para el paciente. Cuando ya nos subimos de esto, de 1 a 2 litros, se ven aumentados los requerimientos transfusionales del paciente sin un beneficio. Y cuando ya nos pasamos de 2 a 3 litros, definitivamente se ha aumentado la mortalidad. Como la doctora Isabel lo dijo, la ATLS antes decía que uno debería dar 2 litros, ya hoy en día ellos recomiendan máximo 1 litro de cristaloides isotónicos, calientes y rápidos, y ya después hemoderivados. Tenemos 3 fases entonces para la recuperación hemostática de nuestro paciente, perdón, para el tratamiento del shock hipovolémico. La fase 1, que es ese paciente que tenemos una hemorragia activa de riesgo vital no controlada. En tal caso, nosotros lo que tenemos que hacer es detener la hemorragia por cualquier método. La segunda fase es cuando ya tenemos el paciente con una hemorragia parcialmente controlada. Sería una recuperación adaptada. Y la tercera fase es el paciente que ya tenemos la hemorragia controlada quirúrgicamente y queremos restaurar a ese paciente la fisiología. Hablemos entonces de la fase 1, en la cual nuestras prioridades van a ser siempre la solicitud de ayuda, controlar la vía aérea y dar una FIO2 al 100%, y la resucitación de control de daños, que ya les voy a decir en qué consiste. Los productos hepáticos acá se dan de forma empírica, acá no tenemos que esperar ni unos gases arteriales, ni una hemoglobina, ni un hematocrito, ni nada. Acá damos los protocolos de transfusión masiva a una tasa de 1:1:1, sin cruzar y sin tener que esperar resultados paraclínicos. Y los cristaloides no es que estén prohibidos, sí les podemos utilizar, pero priorizando los productos hemáticos y manteniendo flujos lentos. Con respecto a la reanimación de control de daños, que fue un concepto que salió de la cirugía de control de daños, los pilares acá van a ser la hipotensión permisiva, también conocida con resucitación hipotensiva, que es un poco controversial, detener el sangrado por cualquier método, limitar el uso de cristaloides, ya habíamos dicho 1 litro por la TLS, otros dicen que bolos grandes son más de 1.5 litros en bolo o 3 litros en 6 horas, hemoderivados, como ya habíamos dicho, y la corrección de la coagulopatía, hipotermia y acidosis. La resucitación hipotensiva. No sé si ya habían escuchado hablar de esto en el pasado, pero el racional de la resucitación hipotensiva es permitir una cifra adecuada de presión arterial, pero anormalmente baja. Y esto es porque a medida de que aumenta la presión arterial, aumenta también la fuerza del sangrado. Y por lo tanto, disminuir la presión arterial disminuye la fuerza de sangrado. También te crea un microambiente circulatorio que facilita la coagulación, pero todo esto a expensas de la perfusión tisular óptima. La verdad es que los estudios en este tema han sido muy controversiales. Los estudios en animales son favorables, dicen que uno podría disminuir la presión arterial media hasta un 60% de la basal sin comprometer la oxigenación tisular. Pero los resultados en humanos siguen siendo inconsistentes, aunque la mayoría son favorables. Entonces, tanto las guías de la ATLS como las guías europeas en trauma lo recomiendan como estándar en el cuidado. Bueno, ya sabemos, las guías lo recomiendan. Vamos a utilizar la reanimación hipotensiva. ¿Alguien del público sabe cuál es la meta que debemos utilizar en estos pacientes? ¿O no sabemos, no respondemos? No son como medias de 50. Pues ya con presiones arteriales y sistólicas alrededor de 80. 90 y medias de 50 a 60. Listo, entonces por acá Checho dice que sistólicas de 80 a 90 y medias de 50 a 60. Bueno, pues yo les voy a decir, la verdad no está claro. Eso, de donde busquemos, nos van a decir una meta distinta. Realmente muchas bibliografías coinciden en que podría ser una sistólica de 80 a 90, pero hay sistólicas descritas tan bajas como de 60 milímetros de mercurio en pacientes jóvenes y sanos. Entonces, la verdad es algo que tenemos que individualizar mucho de paciente a paciente. Y las presiones arteriales medias también varían mucho de donde leamos, pero recomiendan por lo general una mayor a 55. Bueno, resucitación hipotensiva no significa dejar al paciente seco. El paciente igual hay que mantenerle una infusión de líquidos basal, además de los hemoderivados que estemos administrando. Se recomienda que sea baja, máximo 200 cc hora en los pacientes
con bolos pequeños de 250 cc cuando las presiones arteriales estén por debajo de nuestras metas. ¿Y por cuánto tiempo dejar esa reanimación hipotensiva? No está muy bien descrito. La mayoría de expertos dicen, basado pues, como en el criterio clínico, que debería ser menor a 60 minutos o antes si el paciente logra la hemostasia o si se deteriora más y ya no podemos dejar al paciente hipovolémico. Y ojalá realmente todas las guías confluyen en que debería ser lo más corta posible. En quien nunca vamos a utilizar reanimación hipotensiva porque está contraindicada. Pacientes cardiópatas, pacientes con edad avanzada, pacientes con TEC o lesión de la médula espinal y las gestantes. En población pediátrica está como más o menos, pero por lo menos estas son las más grandes para considerar. Sigamos con los protocolos de transfusión masiva. Acá el objetivo de nosotros va a ser dar productos hemáticos de una forma rápida, ojalá mayor a 500 cc minuto, de una forma proporcionada, equilibrada y empírica. Los protocolos de transfusión masiva utilizan una relación 1-1-1 y las rondas, pues esto cambia de institución a institución, pero lo que generalmente conocemos es 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plasma fresco congelado y 6 unidades de plaquetas o una féresis de plaquetas. Hay otros expertos que consideran que uno ya desde el principio debería adicionar el crioprecipitado de 10 a 20 unidades, ya que el fibrinógeno es lo que primero se nos consume a nosotros en una coagulopatía por trauma y el plasma fresco congelado es muy malo para reponer el fibrinógeno. Estos protocolos nos mejoran la supervivencia de nuestros pacientes, nos reducen los errores y nos garantizan una entrega oportuna y por lo tanto disminuyen la mortalidad. Nuevamente me dirijo al público. ¿Cuándo creen ustedes nosotros que deberíamos activar un protocolo de transfusión masiva? ¿Siempre? ¿Nunca? ¿A veces? ¿Cuáles son los criterios para yo decir, no, este paciente ya sí o sí protocolo de transfusión masiva? Y es que ahí va a ser fundamental pues la inspección, cómo nos llega el paciente. Si uno lo ve claramente que se está desangrando de entrada, activarlo desde que se activa el código de trauma, pues según esté estandarizado en la institución, ¿cierto? Empezar como vos venís diciendo por vía aérea y de entrada ir solicitando transfusión, ¿cierto? Listo. Por acá Dani dice que es como a ojo. Bueno, después de que se considere que ha perdido la volemia, o que haya perdido el de la volemia en menos de 3 horas o que pierda más del 10% de la volemia por cada hora. Son algunos criterios que Realmente, Y el índice de choque llegue también. índice de shock también, listo. Realmente esto es muy definido por cada institución, no hay como criterios uniformes a nivel global y los criterios pueden ser tanto clínicos como paraclínicos, como quirúrgicos, como de volumen de sangrado. O sea, de verdad, cada institución tiene sus propios protocolos para definir cuándo activar un protocolo de transfusión masiva. Lo que sí coincide en la mayoría de los protocolos es en considerar el ABS score, que utiliza 2 de 4 criterios para decir que un paciente va a necesitar un protocolo de transfusión masiva, con la presión arterial sistólica menor de 90, una frecuencia cardíaca mayor a 120, tener un FAS positivo o tener una herida penetrante en tórax. Si cumple al menos 2 de estos 4 criterios, uno ya debería empezar a considerar que el paciente va a requerir un protocolo de transfusión masiva. Profe Marcela, se le prendió la cámara. Bueno, y otras consideraciones para la recuperación hemostática, para la fase 1, para terminar esta primera fase, es la recuperación hemostática. Acá el uso de ácido tranexámico, como todos sabemos, en las primeras 3 horas, idealmente la primera hora después de llegar al hospital. El factor 7 recombinante lo pongo interrogado porque está descrito, pero todavía no tiene muchos estudios. El fibrinógeno por cualquier método, crioprecipitado, plasma fresco, concentrado de fibrinógeno y ojalá guiarse siempre por guías, por pruebas viscoelásticas una vez hayamos estabilizado al paciente. Los vasopresores, muchos de ustedes probablemente tengan en su mente el concepto de que paciente politraumatizado con shock hemorrágico, vasopresores, no, eso lo mata, ¿cierto? Sin embargo, cada vez hay más artículos que describen que uno debería considerar el uso de vasopresores en los pacientes con una hipotensión refractaria a líquidos y hemoderivados potencialmente mortal.
En estos casos, las guías recomiendan que uno debería empezar a utilizar la norepinefrina y también cada vez coge más fuerza la vasopresina, que a pesar de que no ha demostrado que aumenta la mortalidad, de que no ha demostrado que disminuye la mortalidad, por lo menos tampoco la aumenta. Entonces, bien. Tampoco se nos puede olvidar el gluconato de calcio, que se debe dar una ampollita por cada 3 unidades de glóbulos rojos transfundidos, y los sistemas de transfusión rápido para los que los tengan en sus hospitales. Bueno, seguimos con la fase 2, que es la recuperación adaptada. El paciente ya tenemos un control quirúrgico parcial. En este punto tenemos que establecer un catéter venoso central si no lo hemos hecho antes, evitar la hipotermia y también colocar una línea arterial. Acá los productos hemáticos solo los vamos a considerar si el paciente por laboratorio los necesita, y los cristaloides los vamos a usar solamente para aquellos pacientes que no requieran transfusiones y que queramos tratar la hipovolemia. Las metas hemodinámicas, ya acá deberíamos haber parado la reanimación hipotensiva. Tenemos que buscar la normotensión y una frecuencia cardíaca normal. Las pruebas de laboratorio deberían ser buscar la normalización de las pruebas viscoelásticas, una hemoglobina de 7 a 9, un hematocrito de 18 a 28, e iniciar la depuración del lactato. No necesariamente corregir el lactato acá, sino evitar que siga aumentando por lo menos. Listo. Con respecto a la restauración de la fisiología, que sería nuestra tercera fase de la reanimación, acá tenemos que profundizar la anestesia si no lo habíamos hecho previamente, tomar medidas adicionales de monitoreo como la sonda vesical, sonda nasogástrica, etcétera, y considerar el ingreso de unidades de alta dependencia. Los productos hemáticos acá nuevamente solo guiados por paraclínicos, y los cristaloides acá van a estar guiados para la disminución del lactato y el déficit de bases. Además de las metas que teníamos de la fase anterior, acá ya sí vamos a buscar la normalización del equilibrio electrolítico y del lactato y el exceso de bases. Recordemos que una normalización del lactato en las primeras 24 horas trae mejores desenlaces clínicos que esperar a más de 24 horas para la normalización, y buscar ya otras metas que vamos a hablar más adelante. La discapacidad, ya vamos terminando. Recordemos que si los pacientes no se están muriendo por shock hemorrágico, es porque se están muriendo por TEC, y que el 50% de los pacientes traumatizados van a tener lesiones del sistema nervioso central. Acá tenemos que buscar las 3 cosas clásicas, que son focalización neurológica, evaluar las pupilas y el Glasgow. Y entre las acciones que deberíamos tomar es mantener una oxigenación y perfusión adecuada, considerar la monitorización invasiva de la PIC, aunque esto en la mayoría de las veces se hace ya es en la unidad de cuidados intensivos, y considerar los procedimientos quirúrgicos e emergentes. Algo muy importante para siempre tener anotado es que siempre previo a la inducción anestésica nosotros deberíamos tener registrado cuál es el estado neurológico de nuestro paciente. Algunas de las metas de acá del punto D es la presión de perfusión cerebral, siempre de 60-70, mantener la euvolemia, que en caso de TEC nosotros deberíamos considerarla utilizando solución salina hipertónica y no cristaloides isotónicos, mantener la normocapnia y mantener la PIC por debajo de 20. Recordar que acá el anestesiólogo tiene un rol muy importante en la prevención de la lesión secundaria. Por último, en nuestro ABCD, seguimos con la exposición. Acá en la exposición tenemos que volver a empelotar al paciente y evaluar nuevamente todos los sistemas y todas las lesiones osteomusculares que podamos tener, y volver a hacer una anamnesis ya así mucho más centrada para ver qué se nos pudo haber pasado. Tomar paraclínicos que nos pudieron haber faltado y lograr metas de otros sistemas como la euglicemia, un gasto urinario mayor a un cc kilo hora, un equilibrio electrolítico y, muy importante, el control del dolor perioperatorio del paciente. El control de la temperatura, supremamente importante, nos lo repiten mucho nuestros profesores. La hipotermia potencia la coagulopatía, empeora la acidosis, predispone a la isquemia miocárdica y aumenta el riesgo de sepsis, y por eso nuestra meta debería ser llevar al paciente a la normotermia, ojalá 37 grados, por lo menos en las primeras 4 horas del ingreso al quirófano. Como sabemos que estos pacientes pueden tener heridas en muchas partes del cuerpo y puede que estén descubiertos, una de las medidas más importantes que nosotros podemos hacer es aumentar la temperatura del quirófano, que dicen que por lo menos mayor a 24 grados. Pero he visto lugares que citan que ojalá 30 grados, o sea, un sauna, pero son de las medidas que podemos considerar para que nuestro paciente no haya hipotermia.
Ya para finalizar, voy a hablar algunas consideraciones propiamente anestésicas de nuestros pacientes. El paciente al que se lo llevó el bus al principio de la presentación nos llega y todos nuestros especialistas interconsultantes empiezan a decir: ortopedia, no, este paciente tiene una fractura abierta en tibia en radio y necesito hacer un lavado de desbridamiento urgente. Cirugía general, no, es que paren que este paciente tiene una hemorragia intraperitoneal exsanguinante y hay que hacerle la parotomía ya sí o se muere. El cirujano de cabeza y cuello tranquilamente nos dice: no, este paciente tiene una lesión laríngea con potencial pérdida de la vía aérea y muerte. Y el neurocirujano dice: espérese que ese cerebro se va a morir porque el paciente tiene un hematoma epidural expansivo y necesitamos ya hacer una craneotomía descompresiva. Público, díganme, ¿ustedes cómo organizarían estas intervenciones? Es de noche, solo hay un instrumentador, no se pueden meter todos al mismo tiempo. ¿Qué harían primero? Bueno, Bueno, por acá el grupo está diciendo que ellos seguirían por el mismo ABCD, primordiando entonces sobre las lesiones de la vía aérea. Pues yo les digo que sí, la verdad la mayoría de las guías describen esto, nosotros deberíamos volver a hacer una priorización ABCD. Lo primero que va a matar al paciente es la vía aérea, después las lesiones en el tórax, después el control de las hemorragias, ya después sería la D, las lesiones intracraneanas, y ya después sería como todo el resto de cosas, las extremidades, afectación de la vista, cosas que nos aumenten el riesgo de sepsis o los resultados estéticos del paciente. Entonces, en este caso, lo primero que deberíamos operar sería la lesión laringea del paciente, después seguimos con la hemorragia intraperitoneal exsanguinante, después el hematoma epidural y por último, pues le dejamos el espacio al ortopedista. El monitoreo de nuestros pacientes debería ser asa básico y ya de acuerdo con la necesidad considerar la presión venosa central, oximetría venosa mixta, la línea arterial y la profundidad anestésica la han descrito, porque como les voy a decir ya en un ratico, dicen que los pacientes con trauma tienen mayor riesgo de recuerdo intraoperatorio, aunque eso está más o menos debatido. Independientemente de lo que nosotros le queramos poner al paciente, ningún monitoreo debe retrasar nuestra intervención quirúrgica emergente. ¿Listo? Siempre va a predominar nuestra intervención quirúrgica a cualquier monitoreo que le queramos hacer. La inducción anestésica. Tengamos en cuenta, cualquier inductor anestésico nos puede causar una inestabilidad hemodinámica del paciente, incluso etomidato y ketamina. Y esto es algo que tenemos que considerar, porque nuestros pacientes van a estar en un choque hipovolémico, pueden tener una sobreestimulación simpática que va a estar enmascarando el verdadero estado del volumen intravascular y también pues por el mismo choque hipovolémico tiene un menor volumen de distribución. ¿Cuáles son las recomendaciones para que nuestro paciente no se choque? 1, reponer el volumen intravascular previamente si es que tenemos tiempo. 2, tener vasopresores inmediatamente disponibles. 3, disminuir la dosis del anestésico. 4, usar los más cardioestables que sería la ketamina y el etomidato. Y por último, no administrar inductor, esto en situaciones extremadamente graves en los que nos llega un paciente básicamente preparo, en la que sí es básicamente una vía aérea de choque que consideran solamente relajante muscular sin inductor o en casos extremadamente graves, pues ni siquiera el relajante muscular. Para la inducción anestésica tenemos estos medicamentos. El Propofol, la mayoría de los expertos no lo recomiendan en trauma. Lo deberíamos evitar, tal vez para esos pacientes que estén poco chocados o que no estén chocados, si los podríamos considerar a dosis muy bajas de 0.5 a 1 cc/kg. El etomidato lo utilizan mucho en Estados Unidos, allá es de elección por su estabilidad hemodinámica. Y la ketamina, yo creo que es la más utilizada en nuestro país en el contexto de trauma, a dosis de 2 miligramos por kilo. Tiene una ventaja muy buena, es que es analgésico, entonces podría obviar en algunos casos la administración del opioide también como conductor en la anestesia general, y más si lo utilizamos a dosis muy altas. Pero siempre considerar la ketamina solita es un inotrópico negativo. Entonces, en el paciente que tiene una depresión de las catecolaminas,
nos va a causar un colapso circulatorio, aunque por lo general los pacientes agudos traumatizados no nos van a llegar depletados de catecolamina, sino que son más los pacientes más crónicos, sépticos, etc. Tenemos entonces 3 fases para el mantenimiento de la anestesia. La primera fase es el paciente que está chocado, ¿cierto? Y que no tenemos una hemorragia controlada. Acá tenemos que tener una MAC menor a 0.5. Inicialmente deberíamos buscar MACs bajitas, 1, para no causar un deterioro hemodinámico mayor, y 2, porque los pacientes que de por sí están chocados requieren menos requerimientos anestésicos, ya que la misma hipoperfusión cerebral se dice que disminuye más o menos en un 25% las necesidades anestésicas. Deberíamos escalar a tolerancia en la fase 2, buscando presiones arteriales por encima de 90, y ya en la fase 3, cuando tengamos el control quirúrgico adecuado, ya si buscamos el plano anestésico que queríamos, con un MAC de 0.5 a 1 y con los opioides a las metas que queramos. Ya para finalizar el recuerdo intraoperatorio, pues muchos dicen que no, que estos pacientes tienen mayor riesgo de recuerdo intraoperatorio porque estamos utilizando dosis muy bajitas y porque las condiciones difíciles de la inducción hacen que estos pacientes se acuerden mucho, mientras que otras fuentes dicen, tranquilos, que ellos no se van a acordar de nada. Por una parte, están hipoperfundidos a nivel cerebral. 2, la mayoría llegan borrachos o intoxicados, entonces ya llegan con su anestesia. Y 3, pueden llegar con un TEC concomitante, entonces tampoco van a tener recuerdo intraoperatorio. La verdad es que las mismas reclamaciones cerradas de la ASA dicen que no hay demandas de pacientes por recuerdo intraoperatorio traumatizados. Entonces yo creo que podríamos estar tranquilos, pero igual las guías dicen que nosotros podemos considerar el midazolam dosis baja si la hemodinamia lo permite, y la escopolamina, que no la tenemos en nuestro país, pero dicen que es lo máximo porque pues los pacientes la toleran muy bien, incluso los hemodinámicamente inestables. Para concluir, siempre recordemos la estrategia del ABC, de la ATLS. Recordemos, en la vía aérea, despertar al paciente no es una opción. Siempre considerar el uso temprano de hemoderivados, limitando el uso de cristaloides. Considerar la reanimación hipotensiva en esa población que no lo tiene contraindicada. Mantener el control activo de la hipotermia, glicemia gastrourinaria y dolor perioperatorio. Y disminuir siempre las dosis de los anestésicos inductores. Les agradezco mucho. Por acá les dejo una infografía que espero les guste mucho sobre este tema, que la verdad es un tema muy largo. Uno se podría quedar hablando sobre cada uno de estos subtemas, yo creo que un día entero, pero este fue un resumen que les quise traer el día de hoy.